Hola, somos el estudio Rivas y Rodríguez. Este es un espacio en donde abordamos temas de interés legal. Hoy vamos a hablar sobre temas procesales en materia penal. Para ello hemos invitado al magíster Anthony Benavente, con quien vamos a tratar temas concretos o de interés del Código Procesal Penal. Anthony, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Podemos hablar sobre este procedimiento que el Código Procesal Penal ha incorporado sobre la tutela de derechos? ¿En qué casos procede una tutela de derechos? Sí, muchas gracias por la pregunta. La tutela de derechos, de acuerdo a la normativa vigente, sirve como una de las principales herramientas para la defensa, para justamente ante la afectación de derechos y garantías que les asistan a los investigados, podamos ante un juez de investigación preparatoria invocar justamente este artículo del 71.4 del Código Procesal Penal vía una solicitud de tutela de derechos, poniendo en conocimiento del juez que producto de una actuación fiscal, como también producto de la actuación de los policías y también en algunos casos frente a omisiones, el juez intervenga haciendo un control sobre la actuación, dictaminando una acción reparadora, una acción que corrige o una acción restitutiva. Anthony, ¿y qué pasaría si la afectación no estaría concretizada dentro de los alcances del artículo 71? ¿Procedería también una tutela de derechos? Procede. Debemos tomar en consideración que el artículo 71 habla de los derechos del imputado. Muchas veces se ha visto casos en donde los fiscales sostienen que no habría una afectación concreta por cuanto no está establecida, digamos, en el Código Procesal Penal, concretamente en ese artículo. Sin embargo, si hacemos una evaluación integral del artículo, entendemos que los derechos que están previstos o reconocidos en este artículo también nos lleva a la Constitución, y dentro de la Constitución encontramos una gama mucho más amplia de derechos que justamente el Código Procesal Penal que reconoce al investigado. ¿Y cuál es la finalidad última de la tutela? O sea, ¿qué buscamos con la tutela? Como indiqué, la finalidad de la tutela de derechos es que se cese la afectación que se le está provocando al patrocinado. ¿Y ese cese a qué podría conllevar? No sé, exclusión de algún tipo de material probatorio u otra, no sé, otra consecuencia. Este cese, digamos, de la afectación o el reconocimiento de la existencia de un derecho del investigado conlleva a que el juez ordene, en algunos casos, por ejemplo, la exclusión de material probatorio que ha sido obtenido afectando derechos fundamentales. No establece que sea, digamos, solamente la parte investigada quien pueda solicitar la tutela de derechos. Ahora, ¿toda afectación a los derechos que prevé el código pueden salvaguardarse con tutela? Me pongo en el supuesto del plazo. ¿Qué ocurre si la fiscalía pues va más allá, su investigación más allá de los plazos regulares? ¿También lo puedo pedir el cese de esa afectación a través de la tutela? De acuerdo a la norma procesal y también a lo desarrollado por la Corte Suprema en los acuerdos plenarios, se ha definido que la tutela de derechos tiene naturaleza residual, es decir, opera cuando no existan otros mecanismos que justamente la norma procesal ya ha fijado. En este caso, hiciste mención de los plazos. Existe también dentro del Código Procesal Penal la figura del control de plazos, en donde tú puedes solicitar justamente al juez que emita una resolución o que ordene más concretamente al Ministerio Público a que concluya la investigación cuando ésta se ha excedido. Y en el caso del control de plazos, por ejemplo, si nos encontramos durante la fase de diligencias preliminares, ¿también puedo yo plantear un control de plazos en esta subfase o solamente lo puedo hacer durante la etapa de investigación formalizada? Cuando exista, digamos, una acusación directa en donde ya no hay una investigación preparatoria. ¿Y la consecuencia de un pedido de control de plazos cuál es? Porque entendemos en la tutela es un efecto resarcitorio, por ejemplo, en el supuesto de material probatorio se puede excluir. Y en el caso del control de plazos, ¿qué es lo que va a determinar el juez? El juez en principio va a ordenar al Ministerio Público que concluya la investigación y que emita el pronunciamiento que corresponde, ¿no? Ya sea una formalización o el archivo definitivo, o si está en etapa preparatoria, que emita que puede emitir un requerimiento acusatorio o un requerimiento de sobreseimiento. ¿Y qué ocurre si, por ejemplo, la Fiscalía no está de acuerdo con la decisión del juez que le ordena concluir la investigación e interpone un recurso de impugnación? ¿Cómo queda la decisión del juez en esos casos?
Bueno, en principio, el recurso impugnatorio que puede presentar el Ministerio Público cuando considere que la resolución que ordena la conclusión de la investigación preliminar no tiene efectos suspensivos. Entonces, el Ministerio Público, en principio, estaría desobedeciendo lo que ya ha señalado el Poder Judicial. ¿Y qué pasaría si el fiscal, pese a la decisión del juez de que emita la disposición de conclusión, no lo hace y continúa haciendo actividad probatoria? ¿Cómo quedaría esa actividad? Podemos tomar dos vías. Poner en conocimiento de esa situación al Poder Judicial para que ejercite los apercibimientos correspondientes, o también poder nosotros comunicar al órgano de control interno del Ministerio Público sobre esa actuación del Ministerio Público, ¿no? Ujú. El Código Procesal nos ha traído nuevos instituciones procesales, ¿no? Una de ellas es a partir de, dentro de las personas jurídicas, el marco de imputación de personas jurídicas, el Código también ha establecido reglas para que una persona jurídica sea o pueda ser sometida a un proceso penal siguiendo unas reglas, ¿no? ¿Nos puedes comentar en qué consisten estos procedimientos respecto a las personas jurídicas? En la práctica, muchas veces el Ministerio Público, así como también la policía, efectúa actos de investigación sobre personas jurídicas que aún no han sido incorporadas formalmente a la investigación. Si bien es cierto, el Código Procesal Penal establece cuál es la vía para que una persona jurídica pueda ser incorporada formalmente, en la práctica más bien nos topamos con situaciones que terminan afectando a la persona jurídica o a los derechos que le citan a la persona jurídica porque no tenían la capacidad de defenderse. El artículo 90 al 93 del Código Procesal Penal de manera muy clara señala cuál es el procedimiento para justamente incorporar una persona jurídica al proceso penal. Debemos también tomar en consideración que una vez que la persona jurídica es incorporada al proceso penal a través de una orden judicial que previamente ha sido objeto de un requerimiento por parte del Ministerio Público debidamente motivado, es que se nombra al apoderado judicial. Y es este apoderado judicial, ya sea persona natural. Y a propósito de lo que dices, por ejemplo, las personas jurídicas, conforme a la Ley General de Sociedades, si es una empresa, pues son representadas por su gerente, ¿no? En el caso de personas jurídicas reguladas en el Código Civil, están representadas por el presidente de la Junta Directiva. En el caso de la incorporación, ¿no? De la incorporación de una persona jurídica al proceso penal, ¿quién la representa? ¿El gerente, el presidente de la Junta Directiva o es una persona distinta a esta? De acuerdo al Código Procesal Penal, tiene que ser un apoderado judicial, y para nombrar a un apoderado judicial también se tiene que tomar en consideración ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿qué sucedería? El gerente general, al igual que la persona jurídica, están siendo ambos procesados. El gerente general ejercería su propia defensa y a su vez ejercería la defensa de la persona jurídica. Creo que no es lo más adecuado, ¿no? El juez también tiene que evaluar esa situación. Puede ser una persona totalmente distinta, incluso a la persona jurídica. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, en el marco de una investigación preparatoria formalizada, se llevan actos de investigación, X pedidos de información, actos de prueba, con una persona jurídica que no ha sido incorporada válidamente al proceso? ¿Cuál sería la consecuencia de eso? ¿Y cómo se cuestionaría ello? Bueno, ahí también encontramos, digamos, la tutela de derechos como uno de los mecanismos que justamente le permitirían a la persona jurídica poder instar ante el órgano jurisdiccional a que tome una medida para cesar cualquier posible o potencial afectación hacia los derechos o intereses de la persona jurídica cuando aún esta no ha sido incorporada formalmente al proceso y no tiene la capacidad de ejercer su derecho de defensa conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal. Y en el caso de personas jurídicas, en el Perú hay dos sistemas, ¿no? El sistema de responsabilidad vicarial, que es el que conocemos de consecuencias accesorias, y el sistema de responsabilidad administrativa de la Ley 30.424. Este procedimiento de incorporación que regula el Código Procesal Penal opera para los dos modelos, homogéneo y heterogéneo. Muchas veces se ha visto que en los requerimientos de incorporación de personas jurídicas, el Ministerio Público solicita la incorporación de la persona jurídica para aplicar una consecuencia accesoria y a su vez también dentro de su contenido se observa que existe una posible situación de responsabilidad administrativa de la persona jurídica dentro del proceso penal. No obstante, cuando se observan de manera detallada o minuciosa este requerimiento, lo que salta a la luz es más bien que no hay una motivación respecto a que, si es en el caso responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, se está imputando a la persona jurídica, ya sea por heterorresponsabilidad o por
autorresponsabilidad e incluso ni siquiera se mencionan cuáles serían las posibles sanciones que deberían en todo caso imponerse de acuerdo a la gravedad o características de la persona jurídica. Cuando hablamos de incorporación de personas jurídicas y concretamente el requerimiento que hace el Ministerio Público al juez de investigación preparatoria, ¿este requerimiento debe cumplir cierta formalidad? ¿Hay algún nivel de exigencia de control formal, de control sustancial que se pueda hacer durante la audiencia de incorporación? A nivel de jurisprudencia, la Corte Suprema también ha establecido la imputación que va a estar contenida en el requerimiento de incorporación de persona jurídica también tiene que haber sido previamente ya fijado en una disposición de formalización de la investigación preparatoria o en una eventual ampliación de esta, para que justamente no te sorprendas en el requerimiento de incorporación de la persona jurídica con una imputación que ha sido sacada en ese momento, ¿no? Y la consecuencia de eso sería que el juez, le devuelva el requerimiento al fiscal para que haga una subsanación, o es que de plano desestima el requerimiento. No he visto todavía ningún caso en donde el juez le haya devuelto, pero generalmente en el marco de la audiencia el juez le pide que subsane o que sustente, digamos, mejor, ¿no?, su requerimiento de incorporación. Ciertamente, para ir concluyendo, hay un tema interesante. Hoy en día, como tú sabes, las fiscalías actualmente están sobrecargadas de casos. Últimamente vienen echando mano de este recurso de la adecuación de las investigaciones a los alcances de la ley 30.077, que está vinculada a la ley de crimen organizado, ¿no?, de criminalidad organizada. ¿Cuáles son los presupuestos, los requisitos para que en efecto se dé una adecuación de un caso complejo a un supuesto de criminalidad? En principio, la Corte Suprema, a través del acuerdo plenario, así como también muchos autores, han señalado que para hablar de organización criminal, al tratarse de una figura muy sofisticada, se deben reunir ciertos presupuestos. No cualquier investigación que tenga 3 o más personas puede ser objeto de una adecuación a crimen organizado. Estos 5 elementos o presupuestos son el elemento personal, el elemento temporal, el elemento teleológico, el elemento funcional y el elemento estructural. Claramente, muchas investigaciones, simplemente al observar que hay 3 o más personas y que aparentemente, digamos, de lavado de activos durante un tiempo, consideran ya de que estaríamos frente a una organización criminal. No obstante, cuando evaluamos si es que existe un elemento estructural o un elemento funcional, vamos a concluir de que no es una investigación por crimen organizado. A nivel, digamos, de la práctica, ¿qué es lo que sucede? De que muchas fiscalías utilizan justamente esta facultad que tienen para adecuar investigaciones a la ley de crimen organizado, con la finalidad de tener un margen mucho más amplio de tiempo para investigar a estas personas. No obstante, cuando tienen ya que emitir una decisión de fondo, finalmente, bueno, aquí no hubo organización criminal. ¿Y cómo cuestionaríamos, por ejemplo, un supuesto como el que tú describes, en el que no dándose los presupuestos, de igual manera se adecúa la investigación a un supuesto de organización? Bueno, tenemos también ahí justamente la tutela de derechos, que podemos activarla y solicitar al juez que está siendo sometido a una investigación por lavado de activos. Tú lo decías al inicio que la tutela es un mecanismo residual, pero es un mecanismo sumamente importante, ¿no?, que te permite, por ejemplo, en estos casos, supuesto de una incorrecta adecuación, se pueda cuestionar con él, una incorrecta afectación también en el tema de la incorporación de personas jurídicas, o sea, termina siendo un mecanismo muy importante la tutela de derechos también, ¿no? Sí, y eso que la tutela de derechos ha tenido también una, digamos, ligera evolución, porque inicialmente estaba muy restringida a ciertos aspectos que están muy, digamos, enfocados en lo que serían las leyes Miranda, ¿no? No obstante, ahora ya es más aceptado cualquier derecho que es reconocido en el Código Procesal Penal, así como en la Constitución, puede hacerse valer a través de la tutela de derechos. E inclusive, no solamente personas naturales, sino también personas jurídicas, agraviados, actores civiles. En realidad el código nos ha traído una gama de herramientas procesales nuevas, ¿no?, que permiten salvaguardar los intereses de los derechos del investigado, del procesado, ¿no? También está, por ejemplo, las decisiones del Ministerio Público cuando no se admite prueba ofrecida por las partes, ¿no? En ese caso también existe un mecanismo que ya no sería la tutela, o también sería con la tutela. No sería la tutela,
¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal ya establece un mecanismo diferente e independiente, ¿no? Que sería las diligencias sumariales. Podemos solicitar al juez de investigación preparatoria que ordene al Ministerio Público a que practique las diligencias que nosotros consideramos que son útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Y que abonarían en todo caso elementos de descargo. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido muy claro en todas tus explicaciones y a ustedes, amigos, gracias por seguirnos en este espacio de debate jurídico y los esperamos en un próximos videos, así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.